Son las 7:31 y tal como habíamos anunciado está con nosotros la ex congresista Marisa Glave, quien tuvo también algunas dificultades por algunas frases pronunciadas, inspirada, como dice la ministra Montenegro, por la indignación. Formuló frases que no le gustaron a algunos y estuvo a punto de tener que presentarse ante el Tribunal de Inquisición, Comisión de Ética. A la Comisión de Ética. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué dijo usted? Ex Tribunal de Constitución, sí, el Tribunal de la Santa Inquisición del Congreso. Sí. Bueno, la verdad es que Indira Wilca y yo, junto con un conjunto de activistas por derechos de las mujeres, usamos el hashtag Perú País de Violadores, ¿no? País de Violadores. Que fue y más esa o es la menos lo frase mismo. que ha pronunciado la señora Glave. Ustedes son responsables entonces de que la quieran poner en la picota. Tal vez la señora Omonte deba decir que las activistas por derechos de las mujeres en general deberíamos desaparecer. Me parece muy mal que ella haya tenido esa reacción sobre algo que ha dicho la ministra, que en realidad lo que está diciendo es que somos un país que tiene una tasa muy alta de violencia contra la mujer, que empieza con el acoso, pasa por la violencia sexual y que termina en el feminicidio. Y que esa es una realidad vinculada además a la legitimación que hay contra la violencia de la mujer. En esta semana, primera semana del año, ya tenemos 3 mujeres muertas. Y en esta primera semana ya hemos tenido 2 escándalos groserísimos. Uno de un ex policía que se ha masturbado frente a una niña de 18 años y otro de un caso dolorosísimo que he leído el día de hoy de una niña de 15 años violada en su casa por 2 sujetos que se metieron y que abusaron de esta menor al frente de su hermano. O sea, es decir, por Dios, eso pasa en nuestro país y pasa muchas veces a vista y paciencia de la sociedad y tenemos que reaccionar. Entonces, el punto no es criticar a la ministra Montenegro, el punto es tratar de entender qué cosa está fallando en nuestro país que necesitamos resolver, y no solo en nuestro país, en el mundo entero, digamos, pero cómo reaccionamos y cómo nos ponemos al costado de quién, de la víctima. Y nos ponemos al costado de quienes estamos en vulnerabilidad, que somos las mujeres, ¿no? Y creo que eso es algo que tendríamos que resolver. Es una magnífica pregunta, pero ¿cuál es la respuesta? ¿Qué Bueno, está fallando para que las cifras empeoren? Mira, hay varias cosas, Fernando, que podríamos resolver. Mucha gente dice, aumenten las penas. Las penas son altísimas. Ya no es un tema de incrementar la política punitiva. El punto es cómo logramos que las leyes se apliquen. Hoy en el Perú tenemos una ley contra la violencia contra la mujer y el núcleo familiar, ¿no es cierto?, para la prevención y protección contra la violencia, que tiene un conjunto de indicadores que no se cumplen. La Defensoría del Pueblo, Indira Wilca, cuando era presidenta de la Comisión de la Mujer en el Congreso, por ejemplo, hicieron un seguimiento al cumplimiento en comisarías de la Ley de Prevención de Violencia contra la Mujer. ¿Y qué es lo que Y lo halló? que se encontró es que no se aplican los protocolos que se tienen que aplicar. Y entonces tenemos... ¿Por qué? ¿Por un prejuicio Porque machista? hay una ¿Por considerar que es un forma- problema conyugal o de Pero- pareja que se ventile entre ellos? ¿Cuál es la razón? Exactamente. O sea, la manera en la que hoy día se legitima... Mira, un estudio del CIES sobre los feminicidios, que hace poco revisé, mostraba, por ejemplo, que... Consorcio de Investigaciones Económicas y Sociales, Exactamente. que no es una ONG, sino un consorcio que reúne a decenas Decenas de instituciones de investigación. Insospechable de tener sesgos. No, vamos, y menos de ideología de género, que no nos vayan a acusar, digamos, ¿no? Pero ellos, por ejemplo, hicieron una evaluación sobre cómo podían medir qué efectos había o no había de determinadas políticas y qué cosa favorecía o no, por ejemplo, que la violencia termine en el episodio más alto, que es el feminicidio. Y encontraron cosas interesantes. Una primera es que una mujer que termina muerta, normalmente, a manos de su pareja o de su expareja, es decir, en un feminicidio, normalmente ha tenido un contexto previo, es decir, que ha tenido por lo menos la presencia de 2 violencias previas, psicológica y física. Entonces, una mujer que sufre violencia psicológica y violencia física, o violencia económica y violencia física, tiende a ser más o menos que candidata a terminar en un feminicidio. Una segunda cosa que hay es cuando el entorno del victimario, es decir, el entorno del que mata, ¿no es cierto?, termina siendo un entorno de legitimación. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, una familia que dice, ¿qué habrás hecho, pues, hijita? ¿No? ¿Todavía dicen esa barbaridad? Bueno, lo dice la prensa, Es lo que Fernando. decían para justificar a los desaparecidos en A Argentina. mí me pareció Algo habrá hecho. sorprendente en el caso de Jessica Tejeda, que ha sido uno de los últimos feminicidios que debería llevarnos además a una reflexión muy seria en el país, como algunos entrevistadores, no solo hombres, sino también mujeres, por ejemplo, comenzaron a hacer opiniones sobre, nos han dicho las vecinas que no entienden el feminicidio porque ella era una señora tranquila, no salía con sus amigas y respetaba al marido. ¿Qué cosa quiere decir eso? Cuando lo dice además un locutor, que entonces, si es que era conflictiva y salía con sus amigas, ¿sí podría haber terminado muerta?
O sea, tú te das cuenta, la manera en la que tú colocas determinado tipo de argumentación, terminas tú de alguna manera, Angélica Mota lo llama el código feminicida. Es decir, finalmente nosotros, con el propio lenguaje, terminamos legitimando. Entonces, acá el tema de fondo es, no importa, incluso lo que ha salido en este tema global, no importa cómo te vestías, ni dónde estabas, ni qué hacías. El punto es que si te violaron, no es tu culpa, ¿no es cierto? Y entonces hay que levantar un poco Glave, esto, ¿no? ¿Qué pasó entre los pasajeros que estaban en el bus donde esta joven de 18 años fue objeto de una agresión impúdica de la parte de un hombre de 84 años? Porque ella tuvo la presencia de ánimo de grabarlo y lo denunció, y se oye su voz denunciando al hombre que se para, se acerca a la puerta, el conductor le abre, el señor baja y aparece que de ahí fue al aeropuerto cuando se dio cuenta que se había identificado. ¿Cómo reaccionan los otros pasajeros? ¿Por qué nadie se solidarizó con una joven de 18 años? Y lo digo con tanto más indignación que yo tengo una hija de ese rango de edad. Precisamente, Fernando, porque estamos en una sociedad que legitima la violencia. Por eso es que cuando la gente reclama, las mujeres, las activistas, las feministas, reclamamos educación con enfoque de género, educación sexual integral, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a que las mujeres no son objeto de deseo sexual. ¿Me entiendes? Y que, por tanto, si yo veo a una persona que hace lo que hizo ese desgraciado, yo lo tengo que denunciar, tengo que apoyar a la víctima, no puedo hacerme el indiferente, porque la indiferencia es cómplice. Yo termino legitimando esa acción. Ahora, en este caso ha ocurrido una cosa diferente y creo que hay que señalarla, porque la indiferencia ocurre mucho, pero esta chica no solo lo grabó, sino que lo puso en redes, se generó una solidaridad en las redes que estallaron, digamos, hicieron que este hecho fuera conocido, la prensa lo levantó, lo que obliga a la policía a actuar y finalmente se produce la identificación. Entonces, yo diría que estamos avanzando también, porque hoy sabemos, por ejemplo, que el acoso en un transporte público es un delito. Y ya es delito y tiene sanción penal y que por tanto lo que ha hecho el señor, que se ha tenido que fugar, no es gracioso ni es algo, en fin, que pasa, sino que es algo que lo puede llevar a la cárcel. Entonces se termina yendo fuera del país. Entonces sí tenemos que, uno, avanzar en información, dos, educación, y la tercera es que funcionen las instituciones. Mira, no hay ni coordinación en el registro de feminicidios. Hay un registro de feminicidios del Ministerio de la Mujer, hay otro registro de feminicidios del Ministerio Público y hay otro del Ministerio del Interior. Tendría que haber por lo menos una unificación del registro. Tenemos protocolos que están clarísimos. Si una mujer denuncia violencia, hay un protocolo claro a seguir. Y muchos de los casos que hemos visto, ese protocolo no se activó. Esa comisaría no funcionó, el caso de Jessica Tejeda, llamaron por teléfono, por piedad, o sea, estaban a media hora. ¿Qué cosa pasó ahí? Y entonces tenemos a un ministro del Interior... ¿Cómo media hora? No. Perdón, a media cuadra. 130 metros. Exacto, estaban a nada, a media cuadra. Entonces, ¿cómo puede ser? Claro, la respuesta del ministro es malos efectivos y los vamos a llevar a sanción disciplinaria. Yo creo que es correcto llevar a la sanción disciplinaria, pero no son malos efectivos aislados. Es un problema que hay que resolver en la Policía Nacional. Yo conozco a varios generales de la policía que sé que están interesados en una política de sensibilización a los propios efectivos de las fuerzas policiales, que creen que es importante mejorar la capacidad, pero tiene que, cuando uno dice qué cosa pasa con el Ministerio de la Mujer, no es solo un tema del Ministerio de la Mujer, es el Ministerio de la Mujer y el Ministerio del Interior. Antes de que nos vence el tiempo, sobre este tema, ¿puede haber un consenso, puede haber unanimidad en el Congreso que se exprese en el abrazo que tú le diste a la señora Luz Salgado, que no es de tu propia, no es de tu misma sensibilidad política, pero aparentemente es como un símbolo, ¿no? Hay temas en los que podemos estar todos de acuerdo. En algunas cosas creo que sí se puede lograr consenso y creo que es importante cuando se logra un consenso, pero hay algunas en las que no y en donde tenemos que levantar un debate que es complicado. El caso de violencia de género, que no solamente es la parte de participación política, sino la parte de violencia de género, supone reconocer que hay una estructura de dominación y de agresión a las mujeres por el hecho de ser mujer. Eso, por ejemplo, es algo que en este proceso electoral está siendo cuestionado. Hay un conjunto de candidatos que están yendo al Congreso, incluso candidatas, que se burlan del enfoque de género, que creen que
sí, pues hay violencia, pero hay violencia contra las mujeres y contra los hombres. Y entonces, cuando tú ves violencia sexual, cuando tú ves feminicidio, no es algo que ocurra a las mujeres y a los hombres, no. Es algo que particularmente le ocurre a la mujer. Y le ocurre particularmente porque nos asignan un rol, Fernando. Nos asignan un rol que es el rol de género, en el que pretenden que tengamos determinado tipo de comportamiento, y eso es lo que tiene que cambiar. Marisa Glave, espero que ahora que ya no es congresista, que tiene tiempo libre, se dedique como socióloga a profundizar esos temas, sobre todo a buscar cambios en las instituciones, porque es verdad que las cifras son vergonzosas para nosotros los peruanos. Muchas gracias por su presencia acá. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos a candidatos que están participando en las elecciones del 26 de enero. Buenas noches, Marisa Glave. Buenas noches.